Ahora es el momento, lo dicho, de recibir al profesor, investigador y docente Víctor Luis Gutiérrez Castillo, que acaba de llegar desde España. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Víctor, buen día, bienvenido. Hola, buen día. ¿Cuánto hace que estás? Bueno, no es la primera vez que visitas nuestro país, ¿verdad? No, afortunadamente no, es la 4ª vez que visito Uruguay ya. Bien, vos sos profesor titular de la Universidad de Jaén. Efectivamente. Bueno, Andalucía, Andalucía. que es un hermoso lugar, ya lo creo, ¿no? Y con mucho calor ahora, ¿no? Sí, así que no sé si hiciste bien en venir. Sí. Yo hiciste siempre, bien igual de todos modos. Claro, sí. Parte de la intención es evitar los 40 grados que tenemos ahora en Andalucía. Y curiosamente, hace unos pocos días, estuvo un escritor y odontólogo uruguayo que visitó nuestro país. Y digo visitó nuestro país, pues vive justamente en Andalucía. Y hablaba de eso, ¿no? Tremendo calor. Del hermoso lugar que es, él está feliz de la vida, pero cuando hay calor y no tenés playa y no más, claro. Se vive con... Jaén es un caso, ¿no? Jaén es un caso. Yo he nacido en Córdoba, soy de Córdoba, he trabajado en Jaén, pero esto es también cada vez es más calor. Yo creo que el cambio climático, en el fondo, países como el caso de España, está además que he demostrado que son los primeros que van a padecer los efectos del cambio climático, ¿no? De la desertificación de lo que es el territorio. Y lo estamos viendo día a día, ¿no? Ya en este año hemos tenido casi 30 días de alerta roja, naranja y roja en mi ciudad, cosa que era un poco inédita. Pero es normal porque cada vez estamos viendo cómo se están aumentando las temperaturas, la acidificación del océano. Sí. También es cierto, este sería un tema apasionante, también es cierto que algún tiempo atrás no manejamos la información y ese tipo de códigos, ¿no? Yo me pregunto, de cuando yo era niño, yo soy un poquito más grande que vos, tengo 52 años, y cuando yo era niño íbamos a la playa y a los días jugábamos con mi hermana a sacarnos la piel porque el calor, no, y era un chiste, era una diversión, era gracioso volver de la playa rojos como un tomate. Y hoy día y mi madre sería llevada presa si hiciera eso con nosotros. Hoy día tenés que bloqueador, ya no llevas tus niños al mediodía. Ya. Me parece que el conocimiento se ha desparramado de otro modo también, ¿no? Sí, lo que sí ocurre, recientemente estuve justo antes de venir para acá, un estudio que leí de que en España se han hecho mediciones de temperatura del año 60, del 1960. Y del año 1960 hasta el año 2017, en los últimos 6 años es donde se ha registrado el mayor número de días con mayor número de temperatura superior a 40 grados. Entiendo. Con lo cual, si bien es cierto que no hay una extensión muy larga en el tiempo, es verdad que de los años 60 hasta ahora, por lo menos en España, de los estudios que hemos visto, están aumentando las temperaturas, ¿no? Bien. Estás en Uruguay en el marco de visitas, bueno, ya lo vimos, más o menos frecuentes de tu parte, organizadas por la Universidad de la República y por la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Así es. ¿Qué curso vienes a dictar aquí? Sé que es en el marco de un posgrado. Sí, es un posgrado sobre de internacional, concretamente, y yo lo que vengo a dictar es un curso sobre Unión Europea, proceso de integración y concretamente Unión Europea. Es un diploma en el que yo ya vengo participando desde el año 2004, si no me equivoco, la primera vez que vine, y bueno, vengo cada X tiempo a impartir docencia en el marco de ese diploma, que además tiene ya una larga trayectoria académica y consolidada en el tiempo, y estoy seguro que va a seguir teniéndolo así, ¿no? Y en ese contexto hay asuntos que me parece que son oportunos para conversar contigo. Qué brutal, porque cuando coordinamos esta nota, gracias a los buenos servicios del colega tuyo, Hernán Olmedo, a quien agradezco públicamente, aún no había ocurrido el atentado en Barcelona, ¿no? Y créeme que me fastidié conmigo mismo. Aspiro a que entiendas lo que quiero decir, porque cuando ocurrió el atentado dije, ay, qué suerte que te tengo el lunes. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, claro. Y además quiero ser honesto con el público, porque tuve esa reacción y yo mismo dije, pero ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, en todo caso, ante el horror, lo que necesitamos, además de catarsis, es explicación de las cosas. Porque solo explicando y conociendo las cosas es que podemos cambiarlas, ¿verdad? La catarsis no cambia nada nunca. En ese caso, por eso me felicité de que estuvieras hoy con nosotros. ¿Podrías ayudarnos
¿podrías darnos algunas pistas, algunas pautas que nos permitan rastrear cuáles son las razones que explican semejante grado de horror? Uh-huh. Pues sí, vamos a ver, yo además el tema del Islam es un tema que lo he trabajado. Me consta, sos especialista en Siria además, ¿no? Sí, y sobre todo en integración de inmigrantes. Porque el caso europeo y español es un caso en el que nuestra inmigración, en el caso de España fundamentalmente nuestra inmigración es latinoamericana. Pero sí es verdad que cada vez tenemos más inmigración del norte de África, del Magreb y del Masrek, que es una inmigración pues con unos características muy distintas, porque imagínense, son personas que provienen de una religión distinta, una lengua diferente y sobre todo con estructuras sociales, familiares e institucionales radicalmente distintas. Le pongo un ejemplo rápido, el caso de la poligamia. La poligamia es jurídicamente una estructura reconocida en todos los estados islámicos, jurídicamente, no es una costumbre. La poligamia es algo recogido. Es norma. Es norma del Código Civil. En el caso de Marruecos se recoge en la Mudawana, que es un código de familia de forma más residual, pero se recoge. Cuando los inmigrantes vienen a España, un senegalés con 2 o 3 mujeres, es una persona legal, socialmente incluida en su sociedad, pero por supuesto el orden público español y europeo no permite eso, porque es contra el orden público, como tampoco puede permitirlo el orden público uruguayo, porque es un concepto de derecho. Entonces ahí ya comienza, como ejemplo, un poco los problemas de encaje del inmigrante o de la persona que viene de sociedades y realidades diametralmente opuestas. Permíteme hacer un punto en esto que acabas de decir, porque hace bien poquito, 4 o 5 días, estuvo aquí el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, que es probable que tú lo ubiques, y a propósito de reflexiones acerca del mundo global y a propósito de reflexiones que he tenido con otro colega tuyo, el profesor Torcal, español, que trabaja 6 meses en una universidad en Estados Unidos y 6 meses en tu país, España. Hay un asunto que igual me parece que deberíamos advertir, a ver qué dimensión e importancia tiene. Los países, en general los países que económicamente están en mejor condición que otros, han, desde que el mundo es mundo, recibido flujos migratorios, ¿no es cierto? Esos flujos migratorios, ¿qué te voy a decir de Uruguay? Hijos de migrantes, como se dice, algunos descienden de los incas, otros descienden de los aztecas, los uruguayos descendemos de los barcos, ¿no es cierto? Nos nutrimos de los demás, recibimos aluviones de los demás. En todo caso, y sin excepción, aunque se tuviese otra religión, o aunque no se tuviese ninguna, aunque se tuviese un oficio, que acá no se aplica, aunque se tuviese otra lengua, todos tenían con la intención de, mejorar económica, materialmente, pero también había un asunto que parece que en este caso no existe, sobre el cual me gustaría que nos ilustre, y es la necesidad de integrarme al lugar al que voy, de seguir siendo yo, pero además nutrirme, enriquecerme con el lugar que me recibe, ¿verdad? Ese paradigma parece que ya no existe. Es más, parece que esa oleada inmigrante voy a un lugar a reproducir la patria y el contexto que tengo. Y eso luce a ojos que lo miran desde acá como algo inapropiado y hasta, si querés, soberbio o descortés, desde esa lógica. Bueno, ya que te recibo, ya que te doy chance, sumate también a lo mío, aprende de mi fútbol, hacete hincha del Barça o del Real. Estoy jugando. Comprendo. Ese asunto provoca un quiebre de tal dimensión que hace que los contactos, a pesar de vivir al lado y ser literalmente vecinos, no se produzcan. ¿Qué explicaciones hay a eso? Sí, pero eso nosotros lo hemos estudiado sobre todo con el tema de la inmigración que viene de África. La globalización ha producido que el efecto de espacio y tiempo se haya reducido entre la persona que se deslocaliza y va a un nuevo estado, el caso de Francia o España, con su lugar de origen. De hecho, está más que demostrado sociológicamente, y hemos hecho estudios sobre el tema, el número altísimo de matrimonios que se produce durante el verano, durante la época de vacaciones en el Magreb, que es la época en la que los trabajadores o las familias que se encuentran residentes ya de tiempo en Europa vuelven a sus respectivos países. Es decir, la televisión, el internet,
la comunicación, el teléfono, hace que esa conexión que antes no existía de forma tan fluida con el lugar de origen siga manteniéndose. Pero eso es un dato. Pero otro dato, y ahí sí le llevo la razón, es que yo creo que ha fallado, sobre todo, y no hablo tanto de España porque España no es un país con gran número de recepción de inmigrantes, y la inmigración nuestra es latinoamericana, con lo cual no hay problemas de integración. Pero ha fallado, y yo eso creo que hay que decirlo, los sistemas de integración, sobre todo en países como Francia y Reino Unido y también Holanda. En los años 60... Alemania no... Alemania yo creo que no ha fallado tan... Vamos a ver. Porque Alemania recibe un flujo importante, sí, ¿no? pero es que es el tema, lo que quería decir. El problema del terrorismo y el problema de la falta de integración es un problema que viene de raíces profundas. Es decir, lo encontramos con que países que han sido colonizadores, bueno, grandes colonias, en el caso, por ejemplo, de Francia, sí, de Reino Unido, sí, son los que en los años 60 las poblaciones de sus territorios ocupados, o que eran territorio, por ejemplo, Argelia era territorio francés, o Marruecos, de los años 60 esas personas eran bien recibidas y se trasladaban sin ningún problema a la metrópolis, en el caso de Reino Unido y Francia. Alemania no era un país, no fue un país. Es verdad que a corto plazo, por tema económico, los refugiados y los inmigrantes van a Alemania porque es uno de los mejores países. Economías más sólidas. Pero ¿qué ocurre cuando en el caso, por ejemplo, de Francia o en el caso de España, encontramos chicos que en el caso de España no tanto, pero de Francia sí, o de Bélgica, chicos que han nacido en Bélgica, que han nacido en Francia, que son hijos, que son franceses y belgas, pero se hacen llamar, o se llaman Mohamed, o se llaman no sé, Abul, y de repente no se consideran franceses y cometen un atentado, porque en Francia y en Bélgica los que han cometido atentados, quizá aquí no haya llegado, no son inmigrantes, no se confundan, son franceses que han nacido en Francia, que han recibido una educación francesa, y por lo tanto lo que hay que preguntarse, y yo cuando vi el atentado en Barcelona, y cuando vi la foto de los chicos que han cometido el atentado, evidentemente a mí las condolencias a los familiares de los españoles y extranjeros que estaban en Barcelona, pero yo parto siempre la idea de que nadie nace odiando. Y por lo tanto, una persona con 17 años, claro, con 17 años, que ha agarrado una furgoneta y se ha puesto a atropellar a 13 personas, es decir, 17 años, mis alumnos tienen 20 años cuando he ido a clase, y son chicos que yo veo que están todavía en fase de formación. Y una de las cosas que a mí me gusta de la docencia es porque yo puedo intervenir e interferir. Me decía un catedrático que me dio mi clase que lo más importante para dar clase en los primeros cursos, donde la personalidad es como una arcilla húmeda, donde todavía uno se puede marcar, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo veo que estos terroristas, que uno piensa que van a ser señores mayores barbudos con armas, y se ven que son chicos de 17 a 20 años. Sí, algo está fallando en el sistema. Arcilla blanda aún. Claro, arcilla blanda, pero el sistema yo creo que ha fallado por una parte, la falta de integración por parte de los poderes públicos, sobre todo en el caso de los países de Francia y los países nórdicos, que han recordado constantemente a los inmigrantes que ese no es su espacio. Sobre todo los inmigrantes que vienen de fuera. De tal manera que los hijos y los nietos han abrazado el Islam radical como un elemento diferenciador, como un elemento identitario. Si tú no me aceptas como soy yo, voy a enrocarme a aquello que me diferencia. Que perfecto, profe. Clarísimo. Esa es la idea, ¿no? Deberías dar clase porque son muy claros dando explicaciones. No, pero deberías dedicarte a la docencia. Bueno, lo intento. Ahora, estás con un buen alumno. ¿En qué sentido? No en que sea bueno, en que cuestiona lo que dice el profesor, ya, ¿de acuerdo? Vale. Perfecto. ¿Qué duda cabe que ese muchacho de 17 años, nacido en el lugar, sí, y que sea, vamos a decirlo con toda la letra, capaz de matar a sus compatriotas entonces, porque también ha nacido en el lugar, sí, es obvio que ha fallado? Es muy probable esa hipótesis que tú manejas, en el sentido de decir, resulta que a él, a sus padres o a sus abuelos, nunca le hemos hecho sentir que están en su casa también, que ese es territorio de ellos. Ahora, como decimos aquí, para bailar el tango se necesitan dos. También. Ahora, ese abuelo mío, soy nieto, ese abuelo mío, el abuelo de mi esposa, la abuela de mi esposa, cuando vinieron acá, vinieron con sus cantos, en este caso, de otra región a la tuya, vinieron con su tono, vinieron con su ropa, pero también vinieron con ganas de ser uno más. La pregunta es, porque si no creo que miramos la historia con cierta hemiplegia, la pregunta es, aún admitiendo de la responsabilidad del que recibe, aún admitiendo incluso la mayor responsabilidad porque ese que recibe en alguna medida quizás fue provocador porque fue un país con tradición colonialista, porque además tiene más posibilidades materiales y eso te obliga a ser más generoso con que el que las tiene menos. Yo
Las llevo todas esas. Sí. Pero aún el que llega no debería estar con cierta predisposición a no dejar de adorar a su Dios, a no dejar de comer su comida, a no dejar pero también de sumarse, de integrarse, decir, yo quiero ser también de este lugar. Sí, es que sí, pero si el tema es el siguiente. A mí lo que me ha preocupado sobre todo del tema de los atentados es que se toma la excepción como la generalidad. Y la verdad es que la mayoría de los que llegan, la mayoría de los que se encuentran, y los inmigrantes que vienen de África, y sobre todo los marroquíes, que son los que pueden plantear, son personas que se integran y tienen mucho menos problemas de convivencia. Perfecto. Que por ejemplo otros que pueden venir colombianos o peruanos o ecuatorianos, que son de nuestra, te digo, a efectos estadísticos. Entiendo. Y con lo cual yo creo que es muy peligroso, y eso sí que me gustaría recalcarlo, porque a mí me preocupa mucho que estas situaciones de atentados que se produzcan automáticamente se tome la generalidad, porque en Barcelona familiares de los que han cometido el atentado se manifestaron en contra de sus hijos, de sus sobrinos, y fueron a las manifestaciones. Las altas autoridades del Islam en España, el Comité Islámico y el Instituto Halal, que son han repudiado y manifestado, con lo cual, ojo, cuidado, porque Perfecto. Es muy peligroso decir esto, porque además hoy, está viendo ya en el periódico, que ha habido movimientos de extrema derecha y xenófobos, islamófobos en Barcelona, en Granada, que han atentado ya contra mezquitas. Y realmente es muy peligroso que se entienda que esto es un problema del Islam. El Islam no es el problema. El Islam tiene tantas dificultades o problemas como puede ser el cristianismo. Es decir, en Sudán hay un movimiento, se llama los guerrilleros de Cristo, que asesinan, y de no sé cuántos miles de muertos llevan ya en nombre de Jesucristo, en Sudán, donde el 10% es cristiana. Con lo cual, vamos a olvidarnos de que, per se, el inmigrante o el musulmán en el ADN no es agresivo. Son personas que buscan, como cualquier otra, la incorporación y la integración. Ahora bien, hay un problema de radicalización. Hay un problema de radicalización de la religión, en este caso del Islam. ¿Cómo vencemos esa radicalización? Bueno, lo vemos luego de la pausa. Vale. ¿Sí? Estamos con la gentil visita del profesor Víctor Luis Gutiérrez Castillo. ¿Y cómo te dicen los amigos? Víctor. ¿Y los dos apellidos usas? Sí, normalmente utilizamos los dos. Bueno, Víctor Gutiérrez Castillo está poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Se van a ver en la ruina, se van a ver en la ruina. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con el profesor doctor Víctor Luis Gutiérrez Castillo de la Universidad de Jaén, que está aquí en Montevideo. Y en ese contexto déjenme invitarles al conversatorio sobre políticas de migración y asilo en los procesos de integración regional, experiencias en la Unión Europea y el Mercosur. Van a estar exponiendo allí Alba Goicochea, encargada de la Oficina de Organización Internacional para las Migraciones en Uruguay, en su carácter de moderadora, Martín Colas, investigador y docente del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, candidato a doctor en Ciencias Sociales con especialización en demografía, y nuestro invitado Víctor Gutiérrez, que es, como dijimos, director del Departamento de Derecho Público y Común Europeo, y así también coordinador del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén en España. Acaba de llegar de ese país el día sábado, con los demasiado frescos aún y vigentes dolores, indignaciones, y nuevas y renovadas preguntas a propósito del atentado que recibió Barcelona. Parece pícara la pregunta, quizás en parte lo sea, pero no es la esencia. ¿El atentado fue en Cataluña o fue en España? Fue en España y bueno, digamos, fue en un territorio de España que es una comunidad autónoma. Pues yo soy jurista, ante todo, y como jurista hay que determinar las cosas. Cataluña es un territorio y el pueblo que vive en Cataluña, jurídicamente, conforme a Naciones Unidas, no puede ejercer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, porque está regulado en Naciones Unidas. Es decir, de hecho ellos nunca hablan del derecho a la autodeterminación, hablan del derecho a decidir, porque saben que no existe el derecho a autodeterminación en ese caso. Eso, quien sepa un poco de derecho, o sea, de relaciones internacionales, sabrá que la autodeterminación es un derecho reconocido a nivel internacional como un derecho humano a los pueblos, pero para que se ejercite hace falta que exista un pueblo, y el pueblo tiene una serie de características reconocidas por la comunidad internacional. Es decir, uno unilateralmente no puede decidir, por ejemplo, que la población que vive en Uruguay es un pueblo con autodeterminación. Eso no se puede hacer, porque faltan los elementos necesarios para ello y está reconocido en Naciones Unidas. Con lo cual, hay, eso sí,
una pretensión en la gente, la mayoría que vive parece ser en Cataluña, de decidir separarse del territorio español. Bueno, es un derecho, y yo creo, también entiendo que eso sería para otro discurso, claro, que por ley tú no puedes conseguir el odio o el amor de la gente, con lo cual yo creo también que se merece una reflexión, que el gobierno español debería hacer una reflexión sobre por qué se ha producido esa desafección por parte de una población que vive en España en relación con la convivencia del territorio español. Además, bueno, interesante, se claro, pueden encontrar analogías con esto que estamos viendo, ¿no? Por ¿Qué supuesto es lo que viene de tu lado y qué es lo que viene del mío? Yo siempre digo que en estos conflictos hay separatistas y separadores. Hay gente que quiere separarse y también hay una parte de responsabilidad por parte de Madrid. Y yo lo digo, sí, por parte de Madrid, porque la igualdad no consiste en tratar igual a los desiguales. La igualdad consiste en tratar desigual a los desiguales. Eso es. Entonces, si realmente hay una serie de inquietudes, una serie de manifestaciones distintas en el territorio catalán, yo creo que hay una responsabilidad colectiva de satisfacer esas necesidades para evitar lo que está pasando. Y entonces, en ese contexto, bueno, además agrego yo, justo ocurre, justo entre comillas, el atentado en un lugar donde, bueno, reúne estas características, pero también en un sitio específico donde era altamente probable que las víctimas no solo fueran de Cataluña, no solo fueran españolas, sino, como termina siendo, de diversos países del mundo, ¿no? Bueno, yo, a mi opinión personal... ¿Crees que eso es casual? Mi opinión personal es que creo que eso no forma parte de un... Sí, el otro día estuve viendo la televisión italiana en el hotel y tal, y ese discurso decía, bueno, porque han buscado la Rambla. No, realmente, sociológicamente, el Islam destructor, o lo que es el terrorismo islámico, por así decirlo, religioso, tiene una característica distinta al terrorismo político. El terrorismo religioso, en el caso del Islam, tiene un total desprecio hacia el pecador, hacia el que no forma parte de la comunidad, y busca sobre todo lo que es la eclosión, es decir, la magnitud, como elemento predicador. ¿Qué ha ocurrido en este caso? En este caso se ha visto que unos días antes se están haciendo operaciones este grupo está haciendo operaciones con unas bombonas de butano, es decir, con gas. Sí, una garrafa, como le hicimos aquí. Una garrafa, e intentaban realizar pruebas de una bomba. Estaban intentando hacer una bomba. ¿Qué ocurre? Que la policía, como estallaron las garrafas, parece que el plan se le fue de las manos, y al día después agarraron lo que es la furgoneta y tiraron hacia... Algo así como un plan B. Exactamente. Yo entiendo que es un plan B, y que realmente, y que no es... Si uno quiere realmente matar a miles de personas, tiene que ir simplemente a un gran establecimiento o a la Feria de Málaga. La Feria de Málaga es ahora. La Feria de Málaga se reúne en un territorio pequeñito, más de 1,5 millones de personas, con nacionalidades mucho más que en Barcelona, porque es la Costa del Sol. Ahora, tú vas, pones una bomba o pones eso... y seguro que matas a más personas y de más nacionalidades. Seguro, con lo cual yo creo que tampoco hay que imbricar. Esto es un grupo de chicos de 17 a 22 años. Entiendo. Que intentaron hacer un atentado que no lo ha fallado, y entonces el plan B, como he dicho, lo más fácil. Además, el otro día venía en el periódico un comentario que ponía terrorismo low cost. ¿Qué ocurre? Sí, es verdad, leí ese mismo artículo. Claro, porque las medidas de seguridad en Europa son extraordinarias. Es decir, son extraordinarias. Uno que viaja a Europa se da cuenta que es muy complicado introducir, armas, introducir pólvora, es muy complicado, porque las medidas son, y la Interpol, la conexión es brutal. Con lo cual esto ha dejado que al día de hoy el tipo de atentado es un atentado que, cuidado, se practicaba ya en los años 60 en los países árabes, cuando comenzaron los movimientos nacionalistas de liberación, que era porque no tenían armas, que era agarrar un carro y estrellarse contra sitios y arrollar a personas. Eso, que ahora parece tan novedoso, eso ya se estaba haciendo en los años 60, ¿eh? Claro. Con lo cual, eso es lo que están haciendo ellos. Es decir, no tienen armas. Ahora, eso desde la perspectiva de la inteligencia y la seguridad es casi... una locura. Es imposible de combatir, porque alcanza con que yo tenga la decisión ahora, aquí, ante mí mismo, es que es muy complicado, sin contarle nada a nadie, y salgo... Es que matar es muy fácil. Eso lo decía el ministro de Interior en el caso de ETA, del grupo terrorista que había en España. Matar es muy fácil. Es decir, realmente cualquier persona con un cuchillo mismo puede ir a un gran establecimiento. Bueno, con un cuchillo de hecho ha ocurrido, ¿no? De hecho ha ocurrido, sí, y matar es muy fácil. O sin cuchillo incluso, crear una falsa alarma cuando haya una congregación de personas de una feria, Sí, la salida de un estadio. Es que eso es muy fácil matar. Con lo cual, usted me planteaba antes una pregunta
que no quiero dejarla en el aire. Vamos a ir a eso, justamente. Y yo creo que es que el tema también es que el Estado, la administración, tiene que utilizar otras armas que no sean las securitarias, que no sean la militarización de las fronteras para erradicar este problema. Es decir, la militarización de las fronteras y el elemento securitario no es la única solución. Es decir, aquí hay un elemento social. Por ejemplo, yo creo, una cuestión personal mía, mi opinión, que el Estado tiene que intervenir en el hecho religioso. El Estado no puede dejar a merced de los imanes o de los clérigos, vamos a poner, que digan e instruyan lo que quieran, como quieran y cuando quieran. Porque estos chicos han sido instruidos en mezquitas, ¿de acuerdo? Como pueden ser un cristiano en una iglesia. Pero está claro que en el caso de España hay un control, por así decirlo, hay una serie de concordatos, hay un cierto control con el tema de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, pues los imanes, y eso es un problema... Autoridad religiosa islamita. Claro, es que vamos a ver, eso es lo que pasó en Francia. Francia, el problema que ha tenido es que un Estado laico. Laico, yo diría laicista, más que laico, en el sentido de que incluso las propias iglesias son patrimonio del Estado, son territorio nacional. Es decir, son una cesión que hace el Estado a la Iglesia Católica para usarlas, pero todo es del Estado. Y por lo tanto, el Estado no quiere saber nada del hecho religioso. Y eso es un problema. El hecho religioso, yo soy una persona laica, yo no soy religioso, pero el hecho religioso es una aspiración, es una realidad, y el Estado tiene que, por lo menos, controlarla, por lo menos saber qué está pasando. ¿Y eso no se da de bruces contra el concepto de libertad de cultos? No, ¿pero por qué? Es decir, vamos a ver, el controlar o regular no significa prohibir. A ver, vamos, a ver si te sigo, profe. Vos decís, resulta que si yo en mi casa, tengo una casa grande y junto a vecinos, y allí digo, y todos varones, ¿no? Nosotros los varones que somos los dueños del mundo, porque después de todo somos los que generamos la riqueza, tenemos que seguir con el predominio de nuestro poder sobre las mujeres, así que digo, nosotros varones, sintámonos más fuerte que las mujeres, aun que las nuestras, especialmente que las nuestras, y si ellas no hacen lo que nosotros decidimos, bueno, nosotros tenemos el derecho a golpearlas, a maltratarlas, incluso a quitarles la vida. Entonces, el Estado en Uruguay, de acuerdo, podría advertir que yo estoy cometiendo un delito, porque estoy incitación al odio, incitación al odio, generando y promoviendo distintas formas de delito. Del mismo modo que interviene, y nadie diría nada, lo bien que hizo el Estado en mandar a este tipo a la cárcel. Tú dices que algo así debería ocurrir con las religiones. Por supuesto que sí. Porque si yo digo, el que no sí cree en mi Dios es un infiel y por lo tanto merece la muerte. Por supuesto que sí. Estoy incitando al odio. Pero es que eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver. Es que eso, de hecho, eso en España está ocurriendo. Hay un delito, está tipificado en el Código Penal, que es incitación al odio, y por lo tanto ese tipo de cosas se hacen. Lo que ocurre es que hay una forma mucho más subliminar, mucho más indirecta de adoctrinar, porque de hecho ahora en el periódico El País venía que el imán de Ripoll, que es una localidad en Cataluña, es un poco el que ha estado también adoctrinando y ha estado también influyendo en estos chicos. El imán de Ripoll había tenido contacto con terroristas del 11M que hubo en España, con lo cual, ¿qué ocurre? Aquí hay un problema. El problema es que hay una comunidad que viene de fuera, que está bien recibida, que se integra, pero que hay una excepción de esa comunidad que interpreta de forma radical una religión que per se no es mala, que es el Islam. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se interpreta? El problema o la realidad del Islam es que el Islam no tiene un sistema vertebrado piramidal como en el caso de la Iglesia Católica. Cada imán hace su fatua, puede decidir interpretar, y por lo tanto es un sistema difuso, descentralizado. Por lo tanto, no hay, por ejemplo, nosotros creemos en la diferencia con los ortodoxos en el primado de Pedro, es decir, en el Papa. El Papa determina que esto es bueno, pues esto es bueno, esto es malo, y parece que todo el mundo lo sigue, ¿no? Los obispos y tal. En el caso del Islam no es así. En el Islam no hay una única figura que determina, es el imán. O sea, es que tú me dices que el hecho de que haya un imán, en este caso el de Ripoll, pero podría ser otro. Claro. Que tenga una concepción del islamismo. Efectivamente, es que ese es el tema. Es que vamos a ver, la mayoría de los... No necesariamente representa al Islam. No, por supuesto que no. Porque justamente iba a advertir una presunta tema. Contradicción de tu parte, porque empezaste diciendo, cuidado con creer que esto es de los islamitas. Pero también de inmediato dices, el Estado debería intervenir en... Hay un gran desconocimiento sobre el Islam. Ese es el problema. El Islam es asimétrico, es cambiante, es mutable. Y el Islam se interpreta de forma distinta según el territorio. Le voy a poner un ejemplo rápidamente.
Túnez es un estado árabe, es un estado suní, y en Túnez está prohibida la poligamia. El único país del mundo árabe musulmán que lo prohíbe. Usted se va a justo al lado que está Marruecos, está Argelia o está Egipto, que son suníes, que son también árabes y son musulmanes y la aceptan. Es decir, nos vamos a Sudán. En Sudán es un estado árabe en el que, por ejemplo, la homosexualidad o el caso también del adulterio está penalizada con la muerte. Pero en Marruecos no lo está. Y son los dos árabes y musulmanes, con lo cual, ojo, cuidado, que es que el Islam es asimétrico, es cambiante, es mutable. En el Islam nos encontramos los suníes y los chiíes, y dentro de cada uno hay corrientes interpretativas, está la melequita, la guanafi, hay distintas corrientes interpretativas, y dentro de cada corriente después se entremezcla con cuestiones culturales y políticas. Yo, por ejemplo, he estado también en Mali, por tema de cooperación. En Mali, un estado africano, no es árabe, porque no hay que confundir árabe con africano, o con musulmán. El país con mayor número de musulmanes no es árabe, es Indonesia. No tiene nada que ver. Entonces, en Mali, la mayoría de la gente es animista, tienen una corriente, pero hay muchos musulmanes, y las mujeres musulmanas van y dan a los niños de mamar con el pecho fuera. Bueno, aquí en Uruguay también. Bueno, pero no es eso, sino que ¿eso qué significa? Que nosotros vemos siempre la visión de los musulmanes tapadas, cubiertas. Es decir, que el Islam tiene una gran capacidad de adaptación a la realidad cultural. Quien estudia un poquito el mundo árabe islámico se da cuenta que una de las grandes virtudes que tiene el Islam es la facilidad de conversión. No hace falta un bautismo. Simplemente con creer en Alá y renunciar a otra religión, bueno, creer simplemente en el profeta y tal, ya está. Y por lo tanto tiene una capacidad de adaptación al medio brutal. Por lo tanto, eso explica que en el Islam se encuentre en algún país de aquí, en Surinam, en América, en Guayana, así es un país islámico, que nos lo encontremos en África y que nos lo encontremos en Asia, y que Albania, por ejemplo, haya población, la mayoría musulmana, tiene una capacidad de adaptación brutal. Ahora, en ese contexto, gracias, profe, está muy claro. En ese contexto, igual, hay algún asunto sobre el cual necesito que me afines mucho más el concepto y la información. Tiene que ver, hace poco, allá por Salto, una ciudad del Uruguay, apareció o reapareció lo que podría llamarse una especie de secta de personas, de individuos que lucen sus ropas como si fueran sacerdotes de la Iglesia Católica, utilizan sus imágenes, pero aparentemente no forman parte de la estructura, tienen un mes y la Iglesia Católica, sus voceros, sus autoridades dicen, aquellos que se parecen a nosotros, miren que esos no somos nosotros, ¿no? Hasta lo que yo sé, creo que nadie cometió delito, pero hay una especie de autorregulación. Mire que ese que está diciendo. Igual cuando en el Facebook alguien toma tu nombre, que dice, ese no soy yo. Lo que no se advierte desde aquí, con claridad al menos, tú dirás, es cómo de algún modo las corrientes inmensamente mayoritarias del Islam, que no son ni asesinos ni terroristas, ¿estamos de acuerdo? Porque si semejante número de personas se transforman en asesinos y terroristas, se acaba el mundo. Estamos de acuerdo, está ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo es que no alzan la voz en forma más contundente, más meridianamente clara, más ostensible? Decir, miren que ese imán de Ripoll, ejemplo, no nos representa. Dice que hay que matar al otro simplemente porque adora a otro Dios. Dice que es un infiel. Ese no soy yo. Así no es como nosotros creemos que hay que... Pero es que yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, no, es que estoy haciendo la pregunta. Sí. No estoy haciendo dando ninguna opinión. Pero es que está bien esta pregunta porque esto explica otra cosa. Te voy a poner un ejemplo para una comparación y vas a entender por dónde voy. Hace 5 o 6 años hubo un barco con más de 1.000, creo que son 1.000 personas, que se hundió justo cerca de Malta. Inmigrantes que venían a buscar trabajo, a sobrevivir, senegaleses. 1.000 personas muertos, ahogados, 1.000 personas. Nadie sabe cómo se llama el barco. Seguramente esta noticia ni la conocerás. Sí. Bueno, pues resulta que todos nos acordamos del Titanic. Un barco que se hundió. Es decir, lo que ocurre es que cuando algo pasa en Europa, en Occidente, todo se magnifica. Es decir, mira, los atentados de Barcelona, yo que sigo la realidad del Oriente Medio y de África, están constantemente produciéndose en el Magreb, en Casablanca, en Argelia. Es que nosotros, los europeos o los occidentales, tenemos más derecho, más dignidad humana que los que están en África. Es que los atentados terroristas están cometiéndose constantemente contra la población civil de otras poblaciones árabes. Porque esta gente, a ver si entendemos, no están contra los cristianos
mi Occidente. A veces es que el Islam radical considera pecador a cualquier otro que no acepta su postura. El ISIS, el Estado Islámico, que no es un Estado, es un término... El Estado ha declarado la guerra a Al-Qaeda. Ha declarado la guerra a Arabia Saudí, a Qatar, a los musulmanes. Porque todos que no sean ortodoxos, tal como ellos lo piensan, sobran. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Yo veía lo de Barcelona y, bueno, evidentemente me conmueve, porque es mi país, pero es que me llama la atención cuando pasa algo en Francia, en París o en Madrid. Es decir... Y hablar en Estados Unidos. Llega un tuit de Trump, aparece Merkel, esto es similar. De acuerdo, pero ¿qué ocurre cuando en Egipto? Pero es que en Egipto, ¿qué ocurre cuando en Argelia? No tanto en Argelia, no, pero por ejemplo en Egipto, en Pakistán, usted no sabe lo que están liando allí los grupos terroristas islámicos de poblaciones que están masacrando, porque no hay además control de seguridad, y eso nadie dice absolutamente nada. El primer mito por lo tanto, que hay que destruir es, entonces el Islam radical no mata solo a occidentales. ¿Qué va? Por supuesto, de hecho, que no. El mayor número de sus víctimas son también musulmanes. Claro, si además es que el Islam radical ha declarado la guerra a todo aquel que no comparta la comunión de su pensamiento ortodoxo. Parado en esta conclusión, es que entonces más que nunca se necesita de una acción contundente del Islam que les combata. Vamos a ver, para defender incluso a ellos mismos. Yo sí coincido contigo, es que hace falta que algunos estados se pronuncien más. Y ahora vamos a ese otro tema que entra en relaciones internacionales. La población civil, por lo general, sí se pronuncia, sí protesta, se manifiesta horrorizada. Y sí quiero comentar que la mayoría de la población musulmana que se encuentra en Europa está traumatizada. Yo, de hecho, yo soy profesor y mis mayoría de mis doctorandos son marroquíes. Yo tengo dos doctorandos que están viviendo en España, son marroquíes, que hablan español y tal, y son personas pues tan dignas como yo, y son musulmanes y son creyentes, y le horroriza lo que está pasando, como a mí me horroriza, por ejemplo, que un grupo que se llama Guerreros de Cristo esté matando en Sudán, y yo soy de tradición cristiana. Yo no participo con esto, con lo cual, primer dato que ha dicho, el Islam radical declara la guerra a todo aquel que no comparte y comulga con su planteamiento. Ahora bien, dicho esto, es cierto que hay, y ya entramos en el plano internacional y es más complicado, hay estados que tienen una gran responsabilidad. Y uno de los estados que tiene una grandísima responsabilidad en esto es Arabia Saudí. Es un estado que es aliado de Estados Unidos. Sí, claro. Es un estado que, para que usted lo comprenda, dentro de lo que es la corriente del Islam hay dos ramas, la chií, que se encuentra en Irán fundamentalmente, la suní. Y dentro de la suní hay distintas escuelas interpretativas. La escuela más radical, más heavy del Islam, se encuentra en Arabia Saudí. Arabia Saudí es un estado que jurídicamente prohíbe a las mujeres conducir. Jurídicamente admite la decapitación, decapita. Sí. Es decir, jurídicamente, es un estado, yo diría, salvaje. El otro día, como anécdota, aquí en Uruguay estuve dando una vuelta y vi a un pintor, le compramos una acuarela que había hecho, y me comentó que había hecho una exposición en Arabia Saudí, que tuvo, a través de la embajada, dice que le consiguieron una exposición allí, y tuvo que, al entrar en Arabia Saudí, firmar por parte de un documento diciendo que él sabía que quebrantaba las normas del país exponiendo una imagen de una iglesia o una imagen de un edificio o de una persona, porque el Islam radical prohíbe la manifestación de personas. Es decir, Arabia Saudí es un estado, el petrodólar, un estado con mucho dinero, su escuela de interpretación es de las más radicales, y en Arabia Saudí es donde surge Al-Qaeda. Bin Laden viene de allí. Es decir, lo que ocurre es que se le escapa de las manos a esta gente. El salafismo surge de allí. Lo que pasa es que se radicaliza, y cuando uno alimenta a un monstruo, termina siendo un monstruo grande. Entonces, en Arabia Saudí es un estado radical. Es un estado no tiene ni constitución. Es decir, es la ortodoxia y la ortopraxis unida en el estado. Es el estado donde se encuentra en la Meca. Es decir, allí derechos humanos no existen en Arabia Saudí. De hecho, si tiene ocasión de hablar con cualquiera que haya trabajado en Arabia Saudí, allí tienen casi personas en estado de semi-esclavitud. Sí. A los pakistaníes, a los indios, lo tienen en situaciones de semi-esclavitud. Y Occidente, y en particular las potencias, guardan bastante silencio, ¿no? Bueno, claro, ¿qué ocurre? Pues que todos, sobre todo Estados Unidos en ese caso, pues tienen una cierta complicidad y amistad con Arabia Saudí, y España también con Arabia Saudí, porque es la que tiene el grifo del dólar, del petróleo. Entonces Arabia Saudí a todo le ríe la gracia. Es decir, nosotros muchas veces, si pasara en cualquier otro estado la mitad de las cosas que pasa jurídicamente en Arabia Saudí, estaríamos escandalizados. Pero tú dices que en todo caso el Islam radical
encuentra buenas razones de su sobrevivencia en la actitud, al menos prescindente, por decirlo menos, de Arabia Saudita. Sí, de hecho, una anécdota también que le quiero comentar: la mayoría de los Coranes que se leen y se prodigan en Europa son editados en Arabia Saudí. Y entonces es otro problema, es decir, porque en Arabia Saudí ya le comento que el Islam, el Corán, tiene distintas bueno, es un texto, pero según la interpretación jurídica y según la interpretación de la rama, pues tiene algunas manifestaciones más o menos escritas. El Corán que se lee en Europa, y seguramente el que se lee aquí, son editados por editoriales saudíes, el que se prodiga. Y la mayoría de los imanes que hay en Europa han sido formados en Arabia Saudí. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Evidentemente, Arabia Saudí en este momento, allí no cometen atentados, ¿eh? Es verdad que el ISIS también le ha declarado la guerra a Arabia Saudí, pero bueno, como a todo el mundo, ¿no? Pero que sí es verdad que aquí hay un tema que tiene que ver, por una parte, con integración social, un tema que tiene que ver con radicalidad del Islam, y que y a nivel internacional hay estados que podrían hacer más y no hacen tanto. Y en este caso hay estados árabes, por ejemplo Marruecos es un estado árabe musulmán que hace mucho, colabora mucho con España, y yo tengo, por ejemplo, muchos amigos en Marruecos, y me dicen, cuando van andando por ahí, dicen: mira, ese que ves por allí, ese está influido por Arabia Saudí. ¿Cómo lo sabes? Por su vestimenta. Es decir, la forma de vestir, la forma del niqab, la forma el pañuelo, la manifestación del Islam en la mujer no siempre es la misma. Por ejemplo, en Marruecos utilizan un pañuelo, y en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, que es más radical, no le prohíbe cualquier cosa que no sea justo los ojos. Es decir, una cosa es el burka, que eso es propio de Afganistán, después está el niqab, que es los ojos y parte de la boca, con lo cual la propia vestimenta, la propia forma de manifestarse es distinta según el tipo del Islam que estemos viendo. Y el más radical de todos es el que encontramos en Arabia Saudí. De ahí surge una corriente que después sería Al-Qaeda, que se radicaliza al máximo y que termina después siendo el Estado Islámico, y que el Estado Islámico, lo extraordinario desde el punto de vista académico, es la capacidad de influencia que tiene sobre los desheredados en Europa. Te invito a una ultimísima pausa, bien cortita, y quiero retroceder un casillero a propósito de algo que hablamos. Bueno, está bien, hay cosas que ahora tenemos más claro. Hay una responsabilidad por acción u omisión de Arabia Saudí, por ejemplo, ¿verdad? No confundir el Islam radical con el Islam, al punto tal que el Islam radical tiene como víctimas en mayor número a musulmanes, asunto que nosotros no percibimos necesariamente como cotidiano. De todas maneras, para alimentar esta serie de comentarios, dice un oyente: Ale, comprendo que la mayoría de los musulmanes no son terroristas, pero seguramente la mayoría de los terroristas son musulmanes. Esto lo dice Eduardo, que agrega: opinión sin base empírica, es decir, tiene esa sensación. Aún así, hablaste de una responsabilidad de los estados, por ejemplo, de los estados de la Unión Europea, acerca de que, por un lado, el Estado debería estar más atento a lo religioso, en el sentido de intervenir a propósito de cosas que se estén diciendo allí que pueden provocar un delito, y que en ese sentido el Estado tiene derecho a decir: epa, usted está promoviendo un delito y por lo tanto está cometiendo un delito. Y la obligación. Pero también hablabas de integración, ¿no? De integración, de hacerle sentir al que viene: mire que este es también su lugar. ¿De qué modo podría lograrse eso con mayor eficiencia? Luego de la pausa. Vale. Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo de la charla con el profesor Víctor Luis Gutiérrez Castillo, que recién llegadito de España está acá en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí. Con este profesor que nos está visitando, recién llegado de Jaén, hermosa tierra, y con la cual hemos acordado que vamos a seguir esta charla en cualquier momento en Jaén, supongo, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué no? Estáis todos invitados. Acabo de ganarme una... Por supuesto que sí. Informa bien a lo pirro. Bueno, bien, estamos poniendo la mañana en camino, y en el último tramo de la charla por hoy, repito que antes que se regrese a su país, vamos a agendar un nuevo encuentro, porque al público también le está gustando mucho, y vamos, me está gustando mucho a mí. Entonces, como soy el director, tengo ese tipo de derecho, claro, de poder enriquecer los contenidos. A mí me gustaría, Víctor, que en todo caso nos ilustres más acerca de qué cosas pueden hacer
los estados que reciben estos aluviones, las autoridades de los estados, los ciudadanos, en la medida de lo posible, a propósito de generar esa idea de que cómo usted que nació acá es capaz de atentar contra sus propios compatriotas, en un absurdo inadmisible de algún modo, ¿no? Y tú decías, bueno, es porque quizás no le hemos hecho saber a esos que también esta es su tierra, o que puede llegar a serla. ¿Por dónde se estaría fallando? Bueno, yo creo, sí es verdad que cuando hablamos de este tipo de terrorismo, la inmigración, hablamos en conjunto, pero es muy asimétrico, ¿eh? Es decir, ya digo que los atentados que se han cometido en Madrid eran de personas de fuera, que no eran nacidos o de Barcelona, mientras que en Francia... La de los trenes, tú dices, la de los... Sí, de los trenes, sí. O por ejemplo la de Barcelona eran de chicos que han venido hace poco y que nacieron fuera. El caso de Bélgica, el caso de Holanda, el caso de Francia, eran franceses, holandeses, es decir, con lo cual la situación es distinta. Pero bueno, estos muchachitos de 17 años en Barcelona, ¿dónde nacieron? No, nacieron fuera, eran marroquíes. Eran marroquíes y vinieron con reagrupación familiar o a través de un sistema de integración, vinieron y estaban en España. Pero vamos, que... hay que saber distinguir un caso del otro. Claro, porque el otro incluso yo veo más complicado, ¿eh? ¿Qué te parece? El otro es de más integración. Yo vuelvo a insistir en un tema. En el caso de la inmigración en España es relativamente reciente en comparación con la de los países porque España no es un país rico y España no es un país que tenía colonias en África, mientras que en Francia, Reino Unido y Holanda vienen del Congo, vienen de África del año 60. En el caso de España nos vienen de América Latina y la integración es distinta. Lo que ocurre es que hace 20 años aproximadamente han comenzado a integrarse y venir inmigrantes, y fundamentalmente se han colocado la mayoría de los inmigrantes africanos en Cataluña, también la zona más rica que hay en España. Bien, ahora, en el tema de integración, yo creo que hay que combatir, y eso es una cosa que yo creo que se tiene que combatir muy seriamente, la xenofobia y la islamofobia. Y la Unión Europea se ha dado cuenta demasiado tarde de que es necesario, sobre todo por el nacimiento de partidos xenófobos, fascistas y de partidos de ultra que están surgiendo en Hungría, en Francia, en Austria. Eso es peligroso. Eso hay que combatirlo con la educación, con la integración, con políticas sociales, pero no haciendo demagogia, porque las políticas sociales de total integración de los inmigrantes puede dar lugar que las personas que son autóctonos se encuentren desplazados y que se depaupere la calidad de vida de la clase media, de la clase baja, de los autóctonos, que son caldo de cultivo del fascismo y de los movimientos de ultra. Por lo tanto, cuidado, hay un equilibrio complicado. Lo que sí trato de decir es que lo que no se puede resolver el problema es con una política securitaria y de militarización de fronteras. Por lo menos exclusivamente. Claro, es que no se puede, porque insisto mucho en esto porque aquí no llega la idea. Hay mayor número de muertos en las fronteras de Ceuta y Melilla con España que en México para Estados Unidos. Y eso no se sabe. Es decir, la gente no muere por gripe al cruzar una frontera, muere porque le disparan o porque le golpean. Y la Unión Europea realiza acuerdos de cooperación con Marruecos para el control de fronteras, que se violan derechos humanos. Y con Turquía acaba de firmar uno en el año 2016 para contener a los refugiados y los inmigrantes sirios. Y eso es denunciable. ¿Qué ocurre también con los inmigrantes y con los árabes y los musulmanes? Que se dan cuenta que hay una crisis de legitimidad en Naciones Unidas y en el sistema. Porque se dan cuenta que los derechos humanos solo se respetan en Europa para los europeos. Y que realmente toda esta literatura tan bonita que vemos de los derechos humanos, eso mismo no la aplican y lo hacen aplicar en el territorio de fuera. Y el aluvión de migración se debe a que en sus países ya no tienen paz, ya no tienen sosiego, o porque no tienen comida, digamos, porque las condiciones materiales son tan terribles que uno, al equipo de migración sudamericana, exceptuando los años de la dictadura, busca en otros lugares poder alimentar o tener trabajo. En el caso de Europa es mucho más complicado porque hay que distinguir inmigración de refugio. La inmigración es cuando una persona sale de su casa buscando un mejor trabajo o situaciones económicas, y el refugio es cuando se va del territorio por un conflicto armado y porque corre su vida, peligro, el caso de una guerra. Y en este segundo caso, el derecho internacional obliga a los estados a aceptar a los refugiados. Cuidado, a los inmigrantes no. El ius migrandi no existe como derecho. No existe un derecho a la inmigración. Ningún tratado internacional, ningún pacto de derecho civil y político reconoce el derecho a la inmigración. Existe la obligación de los estados de dejar salir a sus ciudadanos de la frontera, pero ningún estado está obligado a aceptar a un extranjero, salvo en el caso de asilo y refugio. Con lo cual hay que distinguir. Lo que está pasando en Europa es una crisis de refugiados e inmigrantes, de inmigrantes por razones económicas y de refugiados por conflictos, porque el conflicto de Siria, en el Líbano, en los conflictos que se producen en el Magreb, hay gente, en Siria hay 5 millones de personas y 1,5 millones ya se ha ido del país y hay 2 millones desplazados en el interior, y esos refugiados no son inmigrantes. Existe una obligación internacional de los estados, de todos, de acoger a esos refugiados.
Y empezando por los países árabes, y vuelvo a Arabia Saudí y Qatar, ¿sabes el número de refugiados que han acogido? Cero. Por lo tanto, eso es... Bueno, y en el caso de Europa, ¿qué ocurre? En Europa se ha hecho un compromiso de cuotas de refugiados que no está cumpliendo, por cierto. ¿Qué ocurre? El mensaje que está lanzando es un mensaje... Y creo que España en particular tiene un déficit, ¿no? Bueno, España, por supuesto. Es que el gobierno, en cuanto al cumplimiento de ese... El gobierno español no está cumpliendo nada, ¿no? Si es una vergüenza. Eso es una vergüenza, ¿no? Porque es un gobierno en el que dice teóricamente cosas, pero es muy conservador y no está cumpliendo nada en este sentido. Profesor, nos quedamos en esta baldosa de la vereda porque todo esto tiene repercusiones con temas que tienen que ver a la interna de la Unión Europea. El Brexit... Sí. El avance de la derecha, de ciertas tentaciones populistas, los neonazismos, la tentación xenófoba, chauvinista, ¿verdad? Que de alguna manera, también desde la perspectiva económica, porque los discursos más proteccionistas empiezan a adquirir otra dimensión. En ese contexto, además, se está negociando, no se sabe bien con qué eficiencia, un posible acuerdo Mercosur-Unión Europea. Me gustaría tener una voz tuya sobre este asunto, lo que ameritará, lo siento mucho, usted abrió la puerta y yo entré, lo que ameritará que antes del día 29 nos encontremos nuevamente. Con mucho gusto. En todo caso, déjeme invitarles una vez más a la charla. Es de carácter abierto, ¿verdad, Hernán? Muy bien, así que están todos invitados para el conversatorio sobre, así se le ha dado en llamar, conversatorio sobre políticas de migración y asilo en los procesos de integración regional, experiencias en la Unión Europea y el Mercosur. Yo digo que esto para nada nos debe resultar lejano, ¿no? Primero porque somos los que somos, y somos lo que somos porque hemos tenido abrazos y corazones abiertos para nutrirnos de los demás. Y ese es un paradigma del cual yo no me bajo nunca, jamás, ¿verdad? Del mismo modo que otros tuvieron abrazos y corazones abiertos para recibir a los míos. Así que en esa lógica me parece que es algo que debemos defender día a día. Y en ese contexto me parece que también es muy interesante para nosotros los uruguayos, que tantas dificultades hemos tenido con un puñadito de familias sirias y que han tenido grandes dificultades para integrarse a nuestra nación. También les digo que en este contexto exponen Alba Goicoechea, de la Universidad de la República, de la Oficina de Organización Internacional para las Migraciones, que oficiará como moderadora, Martín Culajas, investigador y docente de la UDELAR, de la Universidad de la República, y nuestro invitado, Víctor Gutiérrez. En todo caso, insisto, ocurrirá el miércoles, lleva toda la mañana, desde las 9:30 a las 12 horas, en el Centro de Formación de la Cooperación Española. Esto es en 25 de mayo 520, repito, están todos invitados. Muchas gracias, Víctor Gutiérrez. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y bueno, espero verte de nuevo. Ya ahora mismo lo agendamos, ¿sí? Estupendo. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com